Hola, bienvenidos aquí a América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Mi nombre es Andrés Messi y los invito a que me acompañen en este recorrido por las historias más importantes desde Canadá hasta Chile. Sigue la tensión en Bolivia luego de los resultados de las elecciones presidenciales. Una alcaldesa del partido del presidente Evo Morales fue agredida, al tiempo que el opositor Luis Fernando Camacho llegó hasta La Paz tras ser asediado. Exige la renuncia del mandatario. En Brasil, un indígena que protegía la Amazonía como parte de un grupo autodenominado Guardianes del Bosque fue asesinado por hombres dedicados a la tala ilegal de árboles. La Habana celebra 500 años de historia. Para el aniversario de la capital de Cuba, France 24 les propone un viaje por su pasado. En Aquí América les entregamos el primer reporte de nuestro corresponsal, las huellas de la Unión Soviética en la isla. Empezamos en Bolivia, donde continúan los enfrentamientos en las calles entre quienes apoyan al presidente Evo Morales y los resultados de las elecciones del pasado 20 de octubre y quienes piden su renuncia. Esta semana un joven perdió la vida y se convirtió en la tercera víctima mortal de la oleada de disturbios. Una alcaldesa oficialista fue agredida y su oficina fue incendiada, mientras que el opositor Luis Fernando Camacho fue asediado en el Alto en su intento de llegar a La Paz para exigir la renuncia del mandatario. La Organización de Estados Americanos pide calma a la espera de una auditoría de la jornada electoral que le dio un cuarto mandato a este presidente. Opositores al gobierno de Evo Morales se enfrentan con sus seguidores y de paso a la policía en las calles de Bolivia, en lo que se asemeja a una batalla campal. La violenta jornada del miércoles dejó decenas de heridos no solo en La Paz, sino también en la región de Cochabamba, donde un joven perdió la vida y se convirtió en la tercera víctima mortal desde que iniciaron los disturbios tras el cuestionado resultado de las elecciones presidenciales. El caso de esta mujer es también una muestra del descontento ciudadano. Es la alcaldesa de la ciudad de Vinto, del partido gobernante, y quien fue arrastrada por la calle, le cortaron el pelo y la pintaron de rojo, luego de que fuera sacada de su oficina por una muchedumbre que incendió el edificio de la alcaldía. La violencia en las protestas, que ya completa unas 3 semanas, son atribuidas por el gobierno al llamado de Luis Fernando Camacho, un símbolo de la oposición a Morales, quien consiguió en su segundo intento y tras ser bloqueado por seguidores oficialistas llegar a La Paz para exigir su renuncia al presidente. Eso es lo que queremos, que vuelva la paz a nuestro país, que vuelva la paz a nuestra nación, que se deje la confrontación, el odio, el racismo entre bolivianos. Morales reclama un cuarto mandato luego de que los resultados le dieran una ventaja de 10 puntos porcentuales frente a su rival Carlos Mesa, quien califica el hecho como fraude en medio de una auditoría realizada por la OEA y de la que no quiso participar. Vamos a Brasil para la cifra de la semana, 2.500. Este es el número de kilómetros de las costas del país que fueron contaminadas por el derrame de petróleo que se produjo en julio y que ha causado la muerte de animales marinos y arrecifes a su paso. Las autoridades brasileñas culpan a un barco petrolero de bandera griega que transportaba el crudo desde Venezuela. El daño ya se ha expandido por 9 estados del territorio nacional. El presidente Jair Bolsonaro dijo que lo peor está por venir y mientras tanto las autoridades locales continúan las tareas de limpieza. Seguimos con más noticias ambientales de Brasil. Un grupo de hombres dedicado a la tala ilegal de árboles en la Amazonía asesinaron a un activista indígena que protegía una reserva. El joven de 25 años hacía parte de los Guardianes del Bosque. Recordando a Paulo Paulinho, el indígena integrante de los Guardianes del Bosque fue emboscado y asesinado por leñadores. En su funeral, su padre elogió su trabajo. Mi hijo luchó y murió por nosotros. Murió por todos los que defendemos esta área. Paulinho sabía que su trabajo de proteger el bosque de la tala y la minería ilegal podría ser peligroso. Hablando en un documental, describió cómo los leñadores hacen emboscadas contra los guardianes. He sido su objetivo últimamente. ¿Es tu trabajo peligroso? Muy peligroso. Uno de nuestros guardianes falleció. Su nombre era Alfonso. El leñador lo mató y no pasó nada. La justicia no hizo nada. El primo de Paulinho estaba con él cuando murió y describió lo que pasó. Llegaron disparando, una bala en mi brazo y otra en mi espalda. Cuando vi a Paulo estaba en el otro lado, lo vi en el piso con su mano en el cuello, pero ni siquiera vi cuándo le dispararon. Fue muy rápido, hubo muchos disparos.
Los guardianes del bosque son frecuentemente blanco de amenazas y violencia. De acuerdo con la ONG Survival International, 3 activistas han fallecido en otros ataques similares y es raro que estos casos lleguen a los juzgados. Desde que el presidente Jair Bolsonaro llegó a la presidencia este año, las tensiones entre grupos que se dedican a la tala ilegal de árboles, así como a la minería ilegal, y los defensores del medio ambiente están en aumento. Durante la campaña, Bolsonaro prometió abrir la Amazonía a las empresas. Sus políticas son rechazadas por grupos indígenas. El primo de Paulinho dice que no se rendirá. No vamos a alejarnos de esta guerra. Es para la protección de nuestras generaciones futuras. Si no peleamos, incluso aunque perdamos guerreros, ¿qué será de nuestros hijos en 20 o 30 años? ¿Qué pasará con el bosque? Bajo la presidencia de Bolsonaro, la deforestación se ha duplicado, al tiempo que él continúa flexibilizando las políticas de protección ambiental. El ministro de Defensa colombiano, Guillermo Botero, presentó su renuncia después de que se revelara que ocultó la muerte de 8 menores de edad que fallecieron durante un operativo en el departamento del Caquetá, en el sur del país. El bombardeo que tuvo lugar el pasado mes de agosto cobró la vida de alias Gildardo El Cucho, un disidente de las FARC que delinquía en el departamento del Meta. Andrea Rincón tiene los detalles. Una renuncia que hace tambalear la gestión del presidente Iván Duque. Uno de sus ministros más importantes, el de Defensa, presentó su renuncia luego de que el senador Roy Barreras, del partido de la U, revelara que ocultó información sobre la muerte de 8 menores de edad de entre 12 y 17 años en un operativo ejecutado el pasado 29 de agosto en la zona rural de San Vicente del Caguán, en Caquetá. Creo que además, estoy convencido, el ministro no solamente le ocultó información a los colombianos, sino al propio presidente, y lo hizo cometer errores, desde cuando lo hizo equivocar a Naciones Unidas hasta cosas más graves como el ocultamiento de este bombardeo a los menores y otros hechos. Un día después del operativo, el presidente Duque anunció públicamente que el bombardeo acabó con la vida de alias Gildardo El Cucho, un disidente de las FARC que delinquía en el departamento del Meta. El ministro fue citado a debate de control político y luego se programó una moción de censura en su contra. Pero al verse sin respaldo de la mayoría de partidos, Guillermo Botero presentó su renuncia, no sin antes poner a disposición de la justicia toda la información sobre el hecho. La fuerza pública pone a disposición de la autoridad judicial todo el soporte operacional con el fin de que lo valore a la luz de las normas penales, del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos. Pero en medio de la creciente polémica, las Fuerzas Armadas también se defendieron. No se tenía conocimiento de la presencia de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad del blanco lícito alias Gildardo El Cucho. El presidente nombró a este general como ministro encargado, y a pesar de que el Centro Democrático, el partido de gobierno, elogió y defendió la gestión de Botero hasta el final, la cartera de defensa ha estado en la mira desde hace varios meses por la muerte de líderes sociales, presuntos casos de falsos positivos y el aumento de la violencia en departamentos como el Cauca. Vamos a Estados Unidos. La actriz y activista Jane Fonda pasó la noche en la cárcel tras su 4º viernes consecutivo en las calles en protesta a lo que califica como falta de acciones del gobierno de Donald Trump en contra del cambio climático. La mujer de 81 años dice que está lista para ser arrestada de nuevo y seguirá manifestándose en Washington cada viernes hasta enero. Jane Fonda y sus amigos y activistas se reunieron en el Capitolio de Washington para protestar por la falta de acciones contra el cambio climático. Si no ceden y desisten, serán arrestados. Decidida, la legendaria actriz sigue marchando. Fonda llama a sus manifestaciones Fire Drill Fridays o Viernes por Simulacros, inspirados por la activista adolescente sueca Greta Thunberg. Quienes participan se visten de rojo. Fonda cree que el cambio climático es un problema que su generación debe ayudar a resolver. Sigan con fuerza, defiendan los derechos de la clase trabajadora y el clima. Jane Fonda hace parte de la realeza de Hollywood. Hija de Henry Fonda, un grande de Hollywood, ha actuado junto a los más reconocidos nombres de la industria y ganó 2 premios Oscar por Mejor Actriz, pero no es ajena al activismo político. Arrestada por apoyar los movimientos por la defensa de los derechos civiles durante la guerra de Vietnam, viajó por el norte comunista para hablar contra el ejército estadounidense. Ferviente defensora de los derechos de las mujeres y de los palestinos, ha hablado sobre la crisis del cambio climático desde hace más de una década. En 2018 habló con France 24 en Cannes. Si el cambio climático continúa, creo que será una pregunta real si vamos a sobrevivir. Y si sobrevivimos con una sociedad civil
a civil society. Esta vez su cuarto arresto llevó a una noche en la cárcel, pero la actriz se mantendrá en las calles hasta enero. El 21 de diciembre cumple 82 años y parece que pasará su cumpleaños en prisión. Vamos a Cuba porque su capital, La Habana, cumple 500 años. En France 24 lo celebramos con una serie de informes especiales con los que haremos un recorrido por su historia. Pueden verlos desde este lunes 11 al viernes 15 de noviembre en nuestras emisiones de noticias de las 7 de la mañana y 7 y 9 de la noche, hora Bogotá, Quito y Lima. Este es el primero. Revisemos la influencia de los 30 años en los que los soviéticos permanecieron en La Habana, de mano de nuestro corresponsal José Goitía. Hoy en La Habana todavía se oyen canciones en ruso. Algunos jóvenes estudian el idioma y la cultura rusa. Y si no se recuerdan de la época soviética, sí ven a diario la huella de este pasado. Los refrigeradores rusos, las lavadoras rusas, los ventiladores, las planchas, todo eso hoy en día todavía existe en muy buen estado. Así que tenemos una huella tanto material como espiritual de ellos muy fuerte. Muchos cubanos estudiaron en la Unión Soviética, entre ellos varios dirigentes actuales. El restaurante Nazdarovie en el Malecón Habanero tiene clientes nostálgicos. Esa generación de cubanos universitarios se siente una nostalgia muy profunda. No una nostalgia política, o sea, su lazo con la Unión Soviética no es ideológico, para algunos sí, pero una cosa que los une todos. No la parte política, sino la parte sentimental. A Cuba vinieron 18.000 soviéticos y casi todos se fueron a los 90 tras la caída del muro de Berlín. Hoy en día se considera que 6.000 se han quedado. La mayoría son mujeres que fueron casadas con cubanos. Olga se quedó a pesar de su divorcio y se felicita del renacer de las relaciones con Rusia. Nunca dejamos de ser amigos, porque yo vivo aquí y yo lo sé. Siempre tratamos de ayudar, pero con mucha dificultad todo Rusia siempre ayudaba a Cuba. Hoy los turistas rusos vuelven a Cuba y las inversiones también. El edificio de la embajada rusa, que recuerda una espada, podría volver a ser un símbolo imponente a 150 kilómetros de las costas norteamericanas. Me despido con imágenes del astrólogo puertorriqueño Walter Mercado. La estrella de la televisión murió esta semana. Su particular vestimenta retó a algunos de los espectadores más conservadores y lo convirtió en un ícono de la comunidad gay en América Latina. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que para repetir esta u otra emisión del programa lo pueden hacer a través de nuestra página web www.france24.com.